Vale, este es un vídeo de fan de ciencia que sube vídeos muy interesantes así con dibujitos y en este caso se llama ¿Qué pasa si te acostumbras a pelear según la ciencia? Vamos a ver qué Que pasa. ya no sientes miedo, ni adrenalina, ni siquiera enojo. Que cada golpe se vuelve tan cotidiano como respirar. Y que la violencia deja de parecerte algo violento. Para algunos eso es un deporte, para otros es una forma de vida. Pero ¿qué pasa cuando tu cuerpo... Y para otros es algo que no debería de llevarse a cabo. Hay gente que está muy en contra de la UFC, que por cierto, cuando peleó Topuria y finalizó a Charles Oliveira, yo subí vídeos sobre eso y la gente quejándose de que cuando estaba en el suelo Charles, Topuria le fue a pegar, cosa que se hace siempre y se ha hecho siempre en la UFC, y se generó ahí polémica. Gente que obviamente no ha visto en la vida la UFC diciendo, no, es que para qué le pegas si ya estaba noqueado y tal. Tenéis que veros más la UFC y os daréis cuenta que son las reglas de la UFC. Entonces, esa polémica no tenía ningún sentido, la verdad. Y se nota eso, que llegó un montón de gente nueva para ver a Topuria, porque es que Topuria es una locura, la verdad. Lo popular que está haciendo la UFC, sobre todo en España, es una locura. Tus emociones se acostumbran al caos. Hoy veamos la ciencia detrás de acostumbrarte a las peleas. Cuando peleas, tu cuerpo se convierte en una máquina de supervivencia. Tu cuerpo se adapta en el momento y tu cerebro libera una tormenta de adrenalina y cortisol. El miedo, el dolor y la empatía se apagan, al menos por un momento. Pero cuando eso se repite todos los días, como en un boxeador profesional, un luchador de MMA o incluso un peleador callejero, el cuerpo empieza a adaptarse. La amígdala se vuelve menos reactiva al peligro, el cerebro aprende a mantener la calma bajo estrés extremo y lo que antes era pánico ahora es rutina. A largo plazo, los músculos se endurecen, los reflejos se afilan y la piel alrededor de las orejas puede deformarse. Las famosas orejas de coliflor, ¿eh? Que esto en verdad solo se lo vas a ver a luchadores de la UFC, porque boxeadores no suelen tener así las Lo orejas. que ves en los luchadores se llama oreja de coliflor. El cerebro, en cambio, no tiene tanta suerte. Cada impacto, por mínimo que sea, puede alterar conexiones neuronales, modificar la memoria, la emoción e incluso la forma en que sientes placer o empatía. Por eso los sparrings hay que tener cuidado. Porque aunque lleves casco, recibir golpes te provoca eso, lo que salía aquí en el vídeo este. Que te agita el cerebro. La emoción e incluso tiene tanta suerte. Cada impacto, por mínimo Esto. que sea, Y eso es malo. Eso es malo. puede alterar Incluso con el conexiones casco neuronales, ocurre. modificar la Entonces, memoria, la emoción e incluso tampoco hay que la forma pasarse en los que sientes sparring. placer o empatía. Con el tiempo, algunos ya no pelean por ganar, sino porque sin pelear no saben quiénes son. Fase 1. El cuerpo aprende a recibir. Todo empieza con dolor. La primera vez que te golpean, el cuerpo entra en pánico. Los músculos se tensan, la respiración se corta y el cerebro solo piensa en una cosa: sobrevive. Pero repite lo suficientes veces y el cuerpo empieza a entender el juego. La piel se vuelve más dura, los músculos aprenden a absorber el impacto y los nervios dejan de reaccionar igual. Los boxeadores, por ejemplo, llegan a desarrollar LOL. en los nervios del rostro. Una especie de anestesia natural. Las caras cambian que flipas. Producto del entrenamiento. El dolor literalmente solo se vuelve información, un mensaje que el cerebro traduce en estrategia. Lo curioso es que no solo el cuerpo se adapta, también el sistema nervioso. Cada golpe refuerza conexiones entre la amígdala y la corteza motora. Básicamente aprendes a responder con precisión incluso bajo miedo. Y eso cambia tu umbral de reacción. Donde otros se paralizan, tú atacas. Tu cuerpo deja de distinguir entre pelear y sobrevivir. Fase 2. El cerebro se hace frío. Después de un tiempo, algo más profundo cambia: el miedo. Esa sensación que antes te hacía temblar, ahora se apaga. Tu amígdala, la alarma del cerebro, empieza a reaccionar menos y el sistema límbico se reajusta. El cuerpo ya no dispara la misma cantidad de adrenalina, ni el corazón late tan rápido. Literalmente te vuelves más difícil de asustar. Para un peleador profesional, eso es oro. Puedes pensar con claridad mientras el otro lanza golpes como un tornado. Pero para un cerebro humano común, eso tiene un costo. Cuando el miedo desaparece, también lo hace parte de tu empatía. Tu mente empieza a ver la violencia como algo normal, incluso como una herramienta. Y ahí es donde los límites se borran, porque si tu cerebro aprende que resolver las cosas con los puños te da resultados, entonces el impulso se vuelve hábito. Tu corteza prefrontal, la parte que evalúa las consecuencias, pierde terreno frente al sistema reptiliano, el que actúa sin pensar. Lo que antes era una reacción instintiva, ahora se convierte en identidad. No eres alguien que pelea, eres alguien que es la pelea. Fase 3. La mente. Por eso hay que ser muy consciente de todo, yo creo, ¿no? Porque si eres lo suficientemente consciente, yo creo que todo eso lo puedes controlar. Porque es que si no...
se rompe. Aquí algo se desconecta. El cerebro, para protegerse, empieza a apagar ciertas emociones: miedo, culpa, tristeza. Todo se vuelve ruido de fondo, y con cada golpe pequeñas redes neuronales se van deteriorando, especialmente en zonas como el hipocampo y el lóbulo frontal, las mismas que controlan la memoria, el juicio y el autocontrol. En el boxeo a esto le llaman síndrome de peleador, una forma de encefalopatía crónica por microgolpes repetidos. En términos simples, es como si el cerebro envejeciera antes de tiempo. Cambios de humor, lentitud al hablar, pérdida de memoria, incluso conductas agresivas fuera del ring. Y lo más peligroso es que muchos ni se dan cuenta hasta que ya es tarde. Fuera del deporte la cosa se pone más oscura. Los que pelean en la calle por sobrevivir o por costumbre desarrollan un tipo de estrés postraumático inverso. En lugar de huir del peligro, lo buscan. Su cuerpo necesita la descarga de adrenalina para sentirse vivo, y sin ella todo lo demás les parece aburrido e incluso vacío. El humano puede acostumbrarse a todo, incluso a la violencia, y cuando eso pasa ya no reacciona como una persona, sino como un reflejo condicionado, una máquina que solo sabe golpear antes de que lo golpeen. Y solo para tener una idea, ¿cuántas peleas se necesitan para acostumbrarte? De 1 a 5 peleas puedes notar disminución de la ansiedad inmediata y ganar un poco de confianza. El cuerpo empieza a no disparar tanto la alarma. Después de varias semanas a meses de peleas regulares, como por ejemplo 2 a 3 veces por semana, hay cambios más marcados a respuestas emocionales, menos miedo, respuesta cardíaca y pupilar reducida, comportamiento más impulsivo en situaciones de conflicto. Y si ya tienes años de peleas frecuentes o acumulación de microgolpes en la cabeza, pues primero hay riesgo de encefalopatía crónica, alteraciones de memoria, control emocional, agresividad y problemas conductuales. Aquí no hay cuántas... Es que poco se habla de los culturistas ya top, ¿no? Que tienen ya la edad. Los problemas que tienen a raíz de su carrera de boxeo, de lo UFC, cualquier cosa. Los problemas que tienen, tío. Es una locura, ¿eh? Te pones a pensarlo y es una locura. Los problemas que salen a raíz de tanto golpe, de tanta pelea. Sino acumulación de impactos y tiempo. Y sí, claramente el cerebro humano no está diseñado para recibir puñetazos como parte de la rutina. Muhammad Ali, por ejemplo, terminó con encefalopatía traumática crónica, una enfermedad degenerativa causada por los golpes que lo acompañó hasta sus últimos años. Freddie Roach, uno de los entrenadores más respetados del boxeo, padece Parkinson por la misma razón. Y no es casualidad que muchos expeleadores terminen con cambios de personalidad tan marcados que parecen otras personas. Algunos se vuelven impulsivos, otros depresivos y otros simplemente impredecibles. Mike Tyson llegó a decir que sin pelear no sabía quién era, y lo más inquietante es que lo decía con una calma absoluta. En la calle el efecto es otro, no hay árbitros, ni cascos, ni rounds, solo ego, rabia y reflejos aprendidos a base de golpes. Ahí la pelea deja de ser un deporte y empieza a ser un idioma, uno en el que cada golpe es una palabra, y los que la hablan mejor terminan más solos que invictos. Acostumbrarse a casi todo, como el dolor, el miedo y el caos, puede ser una fortaleza y una condena, porque cuando peleas tanto que ya no sientes nada, dejas de defenderte del mundo y empiezas a defenderte de ti mismo. El cuerpo aprende a soportar los golpes, pero la mente los empieza a necesitar. Y ahí está el verdadero peligro, que incluso la violencia puede volverse un hábito, y los hábitos con el tiempo se convierten en identidad. Así que cuidado con lo que practicas todos los días, porque algún día sin darte cuenta, eso es lo que vas a hacer. Bye bye. Videazo que se ha sacado aquí. Videazo. Chris Benoit. Un triste ejemplo de descontrol. Es que es difícil también ponerse en el lugar, claro, porque tienes que pasar mucho tiempo practicando eso. Pero yo creo que, no sé, quizá manteniéndote consciente de lo que estás metido, qué es lo que estás haciendo y demás, yo creo que puedes controlarlo, tío. Ir controlando tu mente a lo largo del tiempo. Tu forma de ser, ¿no? Pero no lo sé, porque son tantos entrenamientos, es tanto tiempo haciendo lo mismo, repitiéndolo, que te tiene que freír el cerebro eso, tío.